Bienvenidos. A esta hora por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Saludos amigos, amigas, ya estamos en la franja de radioconsultorios de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Desde 1410 amplitud modulada y las estaciones FM de este sistema en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente, les damos una cordial bienvenida. La invitación para esta estrategia conjunta entre el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y la emisora cultural. Hablamos de los consultorios que para la radio, los jueves 4 o 5 de la tarde y luego en las redes sociales del instituto, presentamos con nuestros habituales ciclos. Adrián Restrepo Parra es nuestro coordinador académico, en instante estaremos con él. Ya tenemos a nuestra invitada y el tema central del presente ciclo. Primero la pausa y por supuesto la invitación para que nos acompañen. Operación Sonora William González, les acompaña Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. Ya regresamos. Solo la radio te habla y te escucha. Solo la radio está contigo cada día, cada hora, en todas partes, sin peros ni condiciones. Cada día fortalecemos nuestra voz periodística y te ofrecemos en Alma Mater, Conexión Antioquia y Red 57 información veraz, responsable, universitaria y ciudadana. Hacemos comunicación pública para la sociedad. Somos la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, en Medellín y las regiones del departamento. Somos la voz de la universidad. Retornamos a nuestro consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Como dijimos, hablamos del Instituto de Estudios Políticos y por supuesto del tercer ciclo de la temporada 2022. Nuestro coordinador académico, Adrián Restrepo Parra, a quien saludamos hasta ahora en este espacio de la radio pública del departamento de Antioquia. Profe, bienvenido, ¿cómo le va? Alexander, público, muy bien, muy contento nuevamente de estar en nuestro espacio de la franja radial. La marihuana más allá de la guerra contra las drogas. En efecto, es el ciclo que nos presenta el segundo capítulo justamente para la radio de jueves y luego en la memoria de las redes sociales del instituto. Nuestra invitada es Estefanía Ciro Rodríguez, es doctora en sociología e investigadora de la Comisión de la Verdad. Está con nosotros en cabina a propósito de una serie de actividades muy puntuales que frente a este y otros temas se desarrollan en la ciudad de Medellín. Estefanía, bienvenida, ¿cómo le va? Ay, muy bien, muchas gracias Alex y Adrián, me encanta estar aquí con todos ustedes en todos estos lugares que acaban de mencionar, que me parece maravilloso, además son protagonistas de nuestra historia y de nuestro informe. De hecho, justamente al presentar a Estefanía, profe, hay muchos temas relativamente claros en materia de conversación que tendremos durante esta hora de programa. Yo creo que es muy importante la presencia de Estefanía, pues por su trayectoria, primero que todo en la investigación de temas sobre política de drogas. Ella tiene una investigación muy ardua sobre lo que han sido los cultivos, el asunto de los cocaleros, y especialmente nos llama mucho la atención el informe que sacaron con la Comisión de la Verdad. Recordemos que la Comisión de la Verdad pues tiene ese mandato del acuerdo de paz con FARC-EPL, de hacer un relato sobre los factores persistentes que condujeron a que el conflicto colombiano se mantuviera y también se degradara. Entonces yo invito de entrada pues a todo nuestro público, la audiencia, que conozca ese informe de la guerra contra las drogas, porque es supremamente interesante y esclarecedor sobre las dinámicas de violencia de este país, y por eso también pues nuestra invitación a la invitada Estefanía Ciro para que conversemos un poquito sobre ese documento, y digo un poquito porque es un documento que da para hacer programas y programas, pero hoy ante todo es como una apertura a que nuestro público conozca ese informe y lo que allí se dice. Podría ser, Estefanía, como una especie como de titulares que nos pueden generar temas de conversación, entonces la escuchamos. Bueno, pues el informe es muy importante.
en el sentido en que fue la tarea de 3 años de un cúmulo de investigación a lo largo de todo el país. La tarea de la Comisión de la Verdad era entregar el informe al país, hacer ejercicios de reconocimiento, de convivencia y dar pistas para la no repetición del conflicto. Entonces imagínense lo que es escribir un informe sobre el conflicto en medio del conflicto, y lo saben perfectamente las personas del Bajo Cauca, lo saben perfectamente las personas del Oriente Antioqueño, estamos en medio del conflicto. Entonces, la construcción del informe marcó un antes y un después, porque es la primera vez que se plantea una discusión, que es cuál es la relación de los cultivos de coca, del procesamiento de coca, del tráfico de cocaína, marihuana y de drogas, y el lavado con el conflicto armado. Podemos decir que es la primera vez en el mundo que una comisión de la verdad trata el tema de, podríamos llamarlo, y podríamos empezar diciéndolo entre comillas narcotráfico, pero esto es más amplio, ahorita lo vamos a hablar, pero el tema del narcotráfico, las economías de cocaína y de marihuana y de política antidrogas con el conflicto armado. Entonces es una invitación a que lo abran, lo lean, lo mastiquen y lo interpelen, porque estos informes de todas maneras tienen una visión también muy institucional de las cosas, y hay que ver si el país sí se ve retratado en esas páginas. En lo que aparece en el informe hay un elemento que es muy llamativo, y yo quiero empezar a que abordemos el informe sobre algo que es muy conocido para nuestra audiencia, y es las llamadas prácticas de limpieza social. El informe hace una reflexión muy seria sobre esas prácticas que llevaron o condujeron a volver objetivo militar a los jóvenes consumidores. Y también nos invita a pensar esa manera de denominar eso, ¿cierto? Porque cuando se habla de limpieza social, si no estoy mal, esa es la denominación que dan los victimarios sobre sus prácticas, ¿sí? Pero el informe de la comisión nos invita a que pensemos cómo nombrar eso teóricamente. ¿Sí? ¿Qué encontraron ustedes esto con la limpieza social? ¿Quiénes la usan? ¿Por qué es usada? Esto es, primero, una apuesta de la comisión por mostrar nuevas aristas en las que se cruza el conflicto armado con la vida cotidiana de la población. ¿En qué sentido? Siempre hablamos de narcotráfico y hablamos de traficantes y Pablo Escobar y Gacha, y eso es como que lo único hasta donde llegamos. Últimamente llegamos a los campesinos cocaleros y ya decimos son campesinos y no son narcocultivadores, como decían antes, ¿no? Pero todavía seguimos entendiendo a los usuarios de drogas, consumidores de drogas, como enfermos, ¿no? Entre comillas. O hasta la misma insistencia. Ustedes han escuchado a Petro ahora decir, no, es que es un asunto de salud pública, y no, tampoco es un asunto de salud pública. Esto es un asunto mucho más amplio, después vamos a entrar en eso. El punto es que, ya que hemos hablado de traficantes tanto tiempo, de campesinos, y hay que seguir hablando de campesinos, ¿dónde están los usuarios de drogas en esto, ¿no? ¿Cómo se relaciona y se cruza el conflicto armado con los usuarios de drogas? Entonces empezamos a entender un patrón de larga duración, que es una serie de victimizaciones de violencia sobre una población en específico, que es quienes consumen drogas, que además cruzan con un grupo social en nuestro país, que es la juventud, ¿no? Entonces, cuando uno articula el análisis de la juventud y de los usuarios de drogas, que no son todos los jóvenes, no son usuarios, ni tampoco todos los usuarios son jóvenes, pero digamos que ahí hay un núcleo muy importante, uno entiende que el conflicto armado no es un conflicto armado por pelea de plata, simplemente, ¿no? Como lo quieren hacer ver, pelea de rentas, sino es una pelea por los cuerpos de los jóvenes, por los proyectos de vida de los jóvenes, por cómo convertimos a esos jóvenes en artefactos de violencia, y cómo ellos mismos son parte y sufren violencias, pobrezas, desigualdades y todo esto. Entonces, cuando empezamos a cruzar juventud y usuarios de drogas, entendemos que estamos en medio de una sociedad sumamente conservadora, en la cual no es
que está involucrada en el conflicto armado. Esto no es un asunto de una guerrilla por allá y un paraco por allá que se pelean porque son comunistas y anticomunistas, sino que estamos en medio de una matriz de una sociedad que es sumamente conservadora, religiosa, excluyente, patriarcal, misógina, ¿no? Donde claramente tenemos un usuario de drogas y un joven que se convierte en una molestia. Entonces no es un asunto de simplemente decir que es un actor armado que se va contra ellos por controlar el territorio, sino hay una sociedad que aplaude eso. Y por eso nosotros queríamos sobre todo distanciarnos pues es un trabajo maravilloso el que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica, que se titula Limpieza Social, pero nosotros queríamos distanciarnos de esa palabra porque eso, lo que tú dices, ¿no? Legitima, pone el victimario titulando una atrocidad, y no vamos a aceptar esto. Y parte de la sociedad aceptándolo, porque si en mi barrio hay una limpieza social y yo soy, entre comillas, una persona de bien, entonces no me va a tocar a mí. Exactamente. Entonces esto es una provocación. Nosotros hablamos de crímenes de discriminación, hay otros que hablan de intolerancia social, pero esto es una invitación a nunca más decir limpieza social y a nosotros ponerle un nombre a este fenómeno que dignifique y le dé la dignidad y el lugar que ha ocupado la larga duración de estas presencias armadas, violentas, que no siempre son de fusil, sino también de escapulario, por ejemplo. El tema de salud pública que usted acaba de mencionar es bien interesante, porque en el primer capítulo hablamos del derecho, profe, que una persona tiene a intoxicarse. Es problema mío. Y hoy con el abordaje de salud pública, entonces ese derecho se convierte casi que en enfermedad, según eso. Exactamente, por eso no crean cuando digan, no, es que ahora tenemos que transitar de una nueva política que antes era criminalizante y ahora vamos a hacer la salud pública. No crean que eso es radical, no, porque eso no sale de la matriz del usuario de drogas en su desarrollo de la libre personalidad. Las drogas han sido utilizadas por la humanidad a lo largo de la historia y no van a ser acabadas, ni pueden ser consideradas como una relación anómica, no sé cuál sería la palabra, pero no puede ser considerada como una relación intoxicante, simplemente caprichosa, sino pues como una necesidad del libre desarrollo de la personalidad. Por eso hay que ir más allá de la idea de la salud pública. Ahora entramos allá sobre ese futuro, sí, porque lo hemos dicho, muy interesante esa discusión, pero yo quisiera que nos devolviéramos un poquitico a lo del informe, y porque tú ahorita dejaste una pregunta que me gustaría recoger. O sea, paramilitares, ejército, policía, guerrilla, han hecho unas prácticas de limpieza social en aras de ganar legitimidad, aceptación en unas poblaciones, y tú ahora decías, esas poblaciones aplauden eso. Esas poblaciones que encuentran, ¿por qué aplauden eso? Porque, digámoslo así, porque el buen ejemplo es asesinar consumidores y el mal ejemplo es consumir drogas, ¿sí? Que te conduce hasta ese nivel. ¿Qué encontraron ustedes allí? Y lo otro que me gustaría que aprovecháramos para hablar pegado de esta pregunta es, porque el informe también muestra una cosa muy interesante, que estos mismos grupos que han ejercido esas prácticas de limpieza social tienen miembros consumidores de drogas, ¿sí? Absoluto. Uno de los intereses con este caso era abrir la discusión de la política de drogas a solo el consumidor urbano y de cierta clase social, ¿no? Porque en últimas es saber si en Rosales podemos consumir drogas, tenemos derecho a fumar marihuana. Pues sí, pero el problema no está ahí. El problema, ¿dónde está? En las clases populares y en las violencias que se genera en el intercambio de drogas de una esquina sobre los jóvenes pobres o los jóvenes rurales pobres. Entonces, cuando sacamos el consumo de lo urbano y lo llevamos, por ejemplo, también a lo rural, estamos pensando en otra sociedad, la sociedad campesina, por ejemplo, en la sociedad de las ciudades intermedias, que no necesariamente son Bogotá, Medellín, Cali, que también tienen sus temas de clase, pero estamos viéndolo en otros escenarios, el consumo por fuera. Y cuando pensamos
esos consumos y el lugar del consumo en las veredas, en los corregimientos, pues aparecen otros actores. Entonces, ¿qué encontramos en el informe de la comisión que me parece muy importante retratar? Que es primero, cómo está atada, primera, la regulación no solo del mercado de precios y de compra de pasta base y de insumos, sino también hay una regulación sobre el uso de las drogas en la juventud, en la juventud donde operan los actores armados, que pueden ser urbanos o rurales, pero hay diferencias. Entonces hay un uso, digamos, los paramilitares están muy unidos al microtráfico y a la cooptación de jóvenes en todas esas redes de microtráfico y las periferias urbanas. En cambio, dentro de la sociedad campesina, donde había presencia de FARC, por ejemplo, hay una mirada mucho más tradicional y anti uso de drogas y muy estigmatizadora. Mucho por desconocimiento, eso aparece también mediado por esta idea de que esto es gringo, esto viene de los Estados Unidos, esto es de mañas de lo urbano. Entonces hay un estigma muy fuerte y mucho miedo. Entonces si hay un muchacho que fuma o encuentran fumando, ya es drogadicto problemático, toca hacer algo con eso. Entonces, ese es un elemento que me parece importante tener en cuenta. El otro elemento es lo que tú señalas, el uso de las drogas por parte de podríamos llamarlos ejércitos. La policía dio información, aunque los datos que dieron sobre consumo dentro de la policía son muy bajos, ¿no? Los casos que ellos han reportado son muy bajos. El ejército no quiso responder a la Comisión de la Verdad, el derecho de petición y el requerimiento de información que se le hizo no respondió, pero sí hubo una serie de testimonios de personas que habían sido miembros del ejército, donde ellos señalaban que el consumo era altísimo, que era muy generalizado y que para enfrentar la guerra pues había una cierta tolerancia a principalmente fumar marihuana. Pero por supuesto que había usos de drogas más fuertes como la cocaína y las comunidades retratan muy bien eso. Las comunidades dicen, llegan los soldados y aumenta el consumo de drogas en todo, y es un temor muy fuerte. Y ahí uno entiende a las comunidades campesinas, porque ellos relacionan directamente presencia de batallones y presencia de ejército y presencia de policía con consumo de drogas. Eso es de inmediato. Entonces, eso genera una serie de conflictos de legitimidad, ¿no? Pues, los campesinos dicen, bueno, vienen y me asperjan, vienen y me expropian, vienen y me hacen retén, pero ustedes están consumiendo drogas. Entonces, ¿esto de qué se trata? Eso aparece mucho en los relatos, tanto de miembros del ejército como de comunidades y los territorios de los pueblos indígenas, muchísimo. Es muy claro ese escenario. Entonces, creo que son dos hallazgos muy fuertes que me parece importante retratar. Muy bien, me parece que eso es importante tenerlo presente porque, como ustedes señalan en el informe, hemos tenido esa idea muy limpia de que estos actores que ejercen las prácticas, justamente por ejercerlas, no tienen implicación en esos consumos. Uh-huh. ¿Sí? Y de hecho, pues algunos lo pueden llamar doble moral, otro hipocresía. Me gustaría saber si tenemos adjetivos de ese tono al hecho de que son los mismos grupos por un lado, entonces ejercen esas prácticas de limpieza social. Uh-huh. Por el otro lado, algunos de sus miembros son consumidores y lo que falta para redondear el cuadro es, pero esas mismas estructuras son los que venden, distribuyen esas drogas. Entonces, ¿cuál es la ecuación que juega allí para que tú digas, yo las vendo, yo las distribuyo, pero puedo asesinar al que las consuma? Uh-huh. O puedo amenazarlo porque las consume, o los desplazo por consumirlas. Uh-huh. ¿Qué es lo que juega allí para que tengamos como esos mensajes tan cruzados? Sí, hay
Dos cositas que te quiero complementar también ahí y para responder eso. Y hay dos fenómenos muy importantes que apuntan a lo que tú dices, que son dos vasos comunicantes. Primero, cómo se pasa de los crímenes por discriminación a fenómenos sistemáticos como ejecuciones extrajudiciales, que ya no es simplemente grupos armados locales que pronto matan gente, sacan el panfleto, vamos a matar ladrones, prostitutas y drogadictos, como sucede hasta el presente, sino ya todos esos incentivos dentro del ejército que encuentran en los habitantes de la calle y en usuarios de drogas en la calle que piensan que nadie va a responder, nadie les va a importar, que pueden ser objeto de violencia, y de ahí el cruce que la JEP también detectó con las ejecuciones extrajudiciales y el asesinato de usuarios de drogas. Eso es un lado. Y el segundo, las dinámicas de reclutamiento, ¿no? de cómo el microtráfico, el parque de un barrio popular se vuelve en un campo de batalla, ¿no? Eso es muy importante que se vive hasta el presente y que no solo va para actores, digamos, grandes, como lo podríamos decir, FARC o grandes grupos como los conocíamos hace unos años, sino a los combos, por ejemplo, que son tan importantes en Medellín. Y de ahí todo esto, esta pregunta que haces es bien compleja y creo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el mito del narcotráfico. La política de drogas no es simplemente una serie de políticas de que vamos a erradicar, asperjar, extraditar, ¿no? Sino que eso viene primero con lo que nosotros llamamos la inmaterialidad de la guerra, es decir, una forma de concebir nosotros la guerra y el conflicto armado. Y una forma de concebir el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Entonces, tenemos en la cabeza la política antidrogas, que es erradicación, extradición, bla, 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 pero también es un discurso y es una narrativa que nos dice quiénes pueden ser, entre comillas, desechables de la sociedad y quiénes no, quiénes son enemigos, quiénes no, y de qué se trata el conflicto armado. Entonces, claro, cuando nosotros entendemos el conflicto armado como nos lo han narrado, que es que todos estaban peleando por plata, esto es una guerra de cárteles, las narcofarc, ¿no? Como nos lo construyeron, esto es un tema que no tiene nada que ver con el modelo económico, ¿no? Recuerden en los acuerdos de paz que decía Santos, ¿no? Esto no se va a negociar el modelo económico, esto es un asunto casi de un capricho de una gente radicalizada. Entonces, cuando nos plantan así el problema, pues claro, todas estas contradicciones no las entendemos. No las entendemos. Y el país no ha sido capaz de entenderlas. Es como cuando las protestas en Cali, el año pasado, cuando decían los muchachos que eran vándalos, ¿no? Es que todavía no hay una comprensión de por qué esos muchachos, la primera línea, todo eso no. Todo quedó en que son vándalos. Pero si hay una discusión sobre la estructura económica, sobre el modelo de desarrollo, sobre la estructura de oportunidades de estos jóvenes, no existe, ¿no? Porque no, es gente que... Pero miren, viven del narcotráfico, deben tener mucha plata, ¿no? No hay una lectura. Entonces, claro, cuando tenemos una lectura del conflicto armado así, de buenos, malos, de todos narcos, y esto es una pelea por plata, estos entrecruces del reclutamiento, de las ejecuciones extrajudiciales, de por qué consumen los soldados cuando se lanzan a la guerra contra las drogas, quedan en una contradicción. Entonces, la invitación del informe y la invitación que hacemos, más que desentrañar uno a uno estas contradicciones, es si nosotros queremos saber la verdad en el país y si nosotros queremos pensar en cómo resolver este problema, tenemos que nombrar las cosas diferentes y entender las cosas diferentes. Tenemos que develar. Hay unos velos que no nos dejan entender. La inmaterialidad de la guerra no nos deja entender esto y nos han mostrado una guerra que parece que no existe. Si develamos eso, vamos a ver que el narcotráfico no es como lo pintan,
las economías de la cocaína no es como lo que pintan, la política antidrogas no es como la pintan. Y empezamos a ver, ustedes, jóvenes, cuando entran en un conflicto armado y son demandados por actores, por el ejército, cuando se los llevan en esos camiones, por ejemplo, y los sacan de sus entornos, de sus casas, y se los llevan al ejército y allá y los sientan a enseñar a manejar un arma, les enseñan a disparar, a matar. Eso no es normal. ¿Y qué están haciendo los jóvenes? Tienen que drogarse para poder hacer eso. O al revés, las drogas también los sanan. Cuando les asesinan a sus papás, cuando les asesinan a sus hermanos, cuando su entorno se ve roto, resulta que la marihuana es lo que les da la tranquilidad para poder lograr un equilibrio. Entonces, cuando empezamos a develar esas cosas, vemos que tal vez vivimos en una falacia. Y es la invitación, ir hilando nuevas formas de entender esto. Una pregunta, la evolución de la guerra contra las drogas, si se puede hablar así, yo pienso en hace 30, 35 años y el consumo de marihuana era un tema escandaloso para una sociedad como la nuestra. Luego llegaron drogas más fuertes, más complejas, y hoy, pues, con todo lo que llega a Europa, la tecnología y esas prácticas, pues pareciera que la marihuana entra en un segundo o tercer puesto o nivel, entendiendo temas de proyección de proyectos de legalización, que hablamos de cannabis medicinal, que hablamos de una serie de discusiones que hemos avanzado en el país y que se ha hecho también en países como Uruguay, en varios estados de Estados Unidos. Hoy, ¿qué es lucha contra las drogas? Estamos pensando en el TUSI, en las sintéticas europeas, y esa misma guerra contra las drogas es contra el bareto común y corriente que le venden en cualquier parque a un muchacho, o el que se consigue en cualquier plaza. Uh-huh. Lo que tú dices es muy importante, porque cuando yo hablaba del reclutamiento y las ejecuciones extrajudiciales, ahí se cruza un actor que se nos aparece como un fantasma, pero está ahí, ¿no? Y está ahí, y está ahí, y está en todas las oficinas, está en todas las reuniones, en todas las fotos. Estuvo esta semana, que son los Estados Unidos. Entonces, claro, cuando hablamos de la lucha contra las drogas, entre comillas, planteamos un escenario de guerra construido no porque simplemente nosotros digamos, es que vamos a acabar la marihuana, sino porque el mundo dice, hay que acabar las drogas en el mundo. Y no solo el mundo lo dice, sino Estados Unidos lo dice, hay que acabar las drogas en el mundo. Pero la guerra que se lleva en Colombia no es la misma que se lleva en Perú o en Bolivia, por ejemplo. Entonces nosotros todos vivimos en un planeta prohibicionista, pero donde nos hemos masacrado hemos sido en Colombia, ni siquiera en México. En México se inventaron la guerra contra las drogas ahorita con Felipe Calderón, hace unos 2, 3, digamos como 20 años para acá, que es relativamente nuevo. Entonces, para empezar, hay que introducir a este actor, a los gringos que les importa en este momento. Y no lo digo yo, lo dijo Brownsville en una reunión que tuvimos, dijo, la verdad, la cocaína es el quinto problema. El problema ahorita para nosotros son los opioides. La crisis de opioides en Estados Unidos es un desastre, ¿no? Y dijo, la verdad, el tema no es la cocaína. Entonces, si el tema para ellos no es la cocaína, ni luchar contra la cocaína, ¿por qué estamos aquí pensando en asperjar, en cultivos industrializados, en erradicar y en estas cosas? Entonces, ese actor hay que ponerlo ahí. El segunda cosa que hay que hacer también pensarse es que la era está pariendo un mercado. No está pariendo un corazón, sino está pariendo un mercado, que es que el mercado de la marihuana. Y esto lleva unos 20 años para acá en el mundo. Nosotros ahí vamos, pero cuando surge un mercado pasan estas cosas. Pasan violencias, guerras, leyes. ¿Y quién ha beneficiado la ley de marihuana medicinal? Pues al gran capital, a los canadienses, no sé qué. Y aquí sigue el policía jodiendo a la persona que consume marihuana.
Entonces hay una serie de filtros. Una cosa es ese gran mote guerra, pero otra cosa es la práctica cotidiana de la policía, del racismo estructural, del clasismo estructural, del uso del aparato represivo del Estado contra los jóvenes, contra los consumidores. Entonces, todos esos filtros alteran nuestra relación, nuestra vida cotidiana con las drogas. ¿Qué va a pasar? Que mientras la marihuana sea un negocio para el mercado, afín para el mercado, va a ser abierta y va a ser copada por el mercado, monopolizada por el gran capital, ¿no? Con la cocaína es otra cosa ahorita. Entonces, eso es como... Eso sí va mucho más atrás y es una pelea que también va a durar mucho más y va a tener mucha sangre. Pero en el mundo, simplemente para terminar, pues mandan las drogas sintéticas, ¿no? Y en eso, por ejemplo, México está muy actualizado. Todo el tema del fentanilo y el tema de las metanfetaminas son el eje central del tráfico de drogas en México y en el mundo. Entonces nosotros vivimos una guerra también muy nuestra, y es muy característico esta pelea que se da en este escenario por el control de la marihuana y el mercado de la marihuana medicinal y recreativo que está enfrentando el país, y por el otro, coca y cocaína bajo la intervención de los Estados Unidos. Yo quisiera preguntarte, aterrizando un poco más al contexto contemporáneo, porque el que hemos hablado, pues por supuesto nos compromete mucho, sobre esta idea que acaba de introducir Alexander sobre esa guerra, pero yo lo voy a poner en estos términos. El actual presidente Petro fue a la ONU a decir esa guerra es un fracaso, ¿cierto? Eso ya lo había dicho Juan Manuel Santos en su segundo periodo y especialmente cuando recibió el Premio Nobel de Paz, ¿cierto? Que necesitamos replantear eso porque esa guerra es un fracaso. Pero un ciudadano de a pie como el que nos puede estar escuchando diría, pero esa guerra ¿cómo así que es un fracaso? Pero si yo salgo al parque a prender un porro, me llega la policía, me llega un grupo de limpieza. O sea, ¿cómo es posible que ese fracaso siga tan vigente? Los llegan a vender y atacar. Y atacar, sí, porque entonces no es exacto, toda esa contradicción, ¿cierto? Entonces, pero alguien de a pie diría, pero si esa guerra es un fracaso, eso fracasó, porque sigue tan viva. Es porque perdieron. Sí, sí, exacto. ¿Quién perdió? ¿Quién pierde en la guerra? Sí. Primero porque la guerra contra las drogas nunca va contra las drogas, sino va por otras cosas. Por eso me gusta hablar de las economías de cocaína o de la marihuana, que es, los que más ganan son los que menos violencia sufren, y los que más violencia sufren son los que menos ganan. Lo que llamamos una distribución asimétrica, pues. ¿Por qué esto es importante? Porque creemos que como el mercado funciona así solito, y no, eso funciona porque hay una regulación, unos incentivos. ¿Quién da esos incentivos? La narrativa de la guerra contra las drogas. Asperjar, erradicar, perseguir a los consumidores en las calles. Esos son los incentivos que hay para que el flujo de dinero vaya ¿para dónde? Para donde están los ganadores. Y los jodidos sean los usuarios que tengan que pagar un producto que no saben que consumen y puede costarles cualquier cosa, y los productores. Entonces, claro, en ese sentido, la guerra contra las drogas es un éxito para los traficantes, los políticos, el lavado, las economías, para Colombia en la pandemia, ¿no? Ni siquiera en Colombia en la pandemia, Colombia durante la crisis de la deuda de los 80s, fue un éxito para unos sectores en específico. Entonces esto tiene ganadores y perdedores. Entonces nunca hay que hablar de éxitos de la guerra contra las drogas, sino que hay que ver quiénes ganan y quiénes pierden, y quiénes han ganado y quiénes han perdido. Ahora, cuando los presidentes lanzan esta idea de que ha sido un fracaso, yo creo que también hay que tomarlo con pinzas, porque se tiene que ver qué proponen, hacia dónde van, porque es muy fácil decir, bueno, esto es un fracaso, no se acaba el mercado de la cocaína, no se acaba el mercado de la marihuana, no se acaba el mercado de drogas sintéticas, pero ¿qué quiere decir? ¿Seguimos con el prohibicionismo? ¿Ha sido un fracaso? Busquemos qué alternativas. Entonces, ahora vende muy bien la idea
de que hay que hacer una nueva política de drogas, no porque no la inventemos nosotros, sino porque Obama lo dijo, ¿no? Porque el Congreso de los Estados Unidos lo dijo y nosotros pues nos estamos subiendo en ese bucecito. Pero ¿qué nos ha enseñado la guerra contra las drogas? Que Estados Unidos está ahí metido, planteando, tirando líneas. Entonces más bien hay que ver qué hay detrás de esas intervenciones, qué hay detrás de ese interés, porque la guerra contra las drogas, entre todas sus múltiples aristas, ha sido un ejercicio de intervención cívico y militar muy efectivo en el país. Entonces, es así, ahí hay que ver. Entonces, en Estados Unidos, a propósito de ese que hay que tenerlos en cuenta, ¿la marihuana es un tema relevante en ese momento? Es un tema relevante económicamente. A producir, pero en términos del tema que estamos hablando. Sí, 200 millones es un mercado enorme en el cual hay una discusión muy interesante sobre, por ejemplo, para quién van a ir los impuestos de ese mercado. Entonces, unos estados dijeron, los impuestos van para el Estado federal, para el Estado, y otros van para el privado, ¿no? Y esa es una discusión de economía política bien interesante que se está dando. Pero es importante ahorita, otro fenómeno que me hiciste recordar ahorita con la pregunta, es que, por ejemplo, México, que fue un productor de marihuana histórico, que le vendía a los Estados Unidos, ahora con los Estados Unidos y estados que tienen legalizada, son los mexicanos los que ahora le están comprando a los Estados Unidos porque allá es legal, ¿no? Entonces este es un tema de economía y de economía política y de globalización. Entonces ellos están pensando, y yo creo que ellos están pensando en un escenario hay que pensarlo en términos de economía, ¿no? ¿Quién me va a vender? ¿Cómo me van a vender? ¿Cuánto me va a costar? ¿Quién va a ser el intermediario? ¿De quién van a ser las tierras? Esas cosas son las minucias que ese mercado de la marihuana está pensando. No es un tema de salud pública, no es un tema, o sea, ya no es un tema, eso ya está controlado, digamos, en este sentido, pero no es una preocupación. ¿Cuál es la preocupación real? La preocupación va a ser la intervención. De hecho, ahora lo que se va a ver en la relación marihuana-cocaína es cómo, por ejemplo, todos los campesinos cocaleros pueden transitar a ser campesinos de la marihuana, a producir marihuana. Entonces ahí la pelea es quiénes van a tener las licencias. El INVIMA, ¿quién les va a dar licencias? ¿Bajo qué condiciones van a hacer esas licencias? ¿Y cómo se van a hacer esos encadenamientos con las redes de comercio en el mundo? ¿Quiénes van a tenerlas? Entonces, aquí hay que meterles economía y geopolítica. Cero moralismo, cero legal, ilegal y eso no. Aquí hay que meterle numeritos y meterle los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, que ahorita están más fuertes que nunca. Tú ahorita ya estabas entrando en el escenario del futuro. Entonces, el mismo informe de la Comisión también hace un llamado que ese enfoque de la prohibición y de la guerra contra las drogas ha sido un factor recurrente del conflicto y que lo ha agudizado, ¿cierto? Y nos hace un llamado a que hay que reconsiderar ese enfoque y esa estrategia. La Comisión lo deja ahí, ¿cierto?, en el informe. Sí. Cuando uno toma ese llamado, tiene presente ese llamado de la Comisión, la pregunta es esta, y tú ahorita lo señalabas, el actual gobierno, con su propuesta de marihuana de uso adulto, con su propuesta de implementar el punto 4 del Acuerdo de Solución de Drogas Ilícitas, eso es el cambio del enfoque. Eso sería más o menos lo que uno podría pensar que a eso se refería la Comisión cuando dijo reconsideremos el enfoque, o a qué estaba apuntándole la Comisión cuando dijo reconsideremos el enfoque. No, está lejísimos de la discusión. Sí. La Comisión plantea la regulación legal estricta y es pensar un modelo en el cual el país, la economía del país, la política del país y la cultura convivan con la coca, con la cocaína, con la marihuana, pensados en términos de mercados, ¿no? Y de mercados donde la prioridad sea hacerlos pacíficos, no acabarlos. Eso es muy importante. Entonces, pasar de esta regulación armada a una regulación pacífica. ¿Y eso qué implica? Una cosa
que el país no ha logrado resolver, que es regular la producción de cocaína, de pasta base y de clorhidrato. Porque nosotros hablamos mucho de consumo y se legaliza la marihuana y el consumo de marihuana, la dosis está, pues la dosis se puede, todo esto, pero aquí el núcleo del tema es la producción de pasta base, de cocaína y de marihuana. ¿Quiénes van a tener la capacidad de producirla y cómo producirla? Si se sigue pensando en el enfoque, y nos vamos para atrás, del punto 4 de los acuerdos, es lo mismo casi que propone el Plan Colombia, que es, hay que sustituir. Es un mercado que se puede sustituir, y se puede sustituir por otro mercado. Las plantas se pueden cambiar por otra cosa. Y en el fondo eso sigue siendo prohibicionista, porque es la ilusión de lo que les contaba ahorita, esta ficción del narco, y es creer que se puede acabar ese mercado. Cuando uno pasa de la ficción de se puede acabar ese mercado a se puede regular este mercado, uno puede decir en 200.000 hectáreas, que es lo que más o menos tiene el país ahorita, por ejemplo, de cultivos de coca, se puede producir toda la cocaína que necesita el mundo, de forma sostenible, de forma justa, de forma medioambientalmente que no impacte. Por ejemplo, en el Caquetá solamente, de donde soy yo, hay 400.000 hectáreas en rastrojo. Quiere decir que son territorios abandonados que ya fueron desmontados y no se hace nada ahí, que es el doble de las hectáreas de cocaína que hay en el mundo. Entonces, cuando nosotros nos pensamos, bueno, ¿y qué tal si hacemos una zona agroindustrial cocalera en el país, manejada por el Estado colombiano? Entonces, todo eso, la capacidad de pensarnos todas esas estrategias, es lo que nos abre pensar la regulación legal estricta. Pero si pensamos en sustitución, nos cuarta la imaginación. ¿Qué hacemos? No, es que toca acabar la cocaína y los cultivos de coca y sembrar yuca, papa, lo que sea, que no tiene mercado en este momento. Entonces, hay la propuesta de Petro, pues, digamos, en los términos en que se está poniendo, sí es radicalmente diferente al horizonte de oportunidad que está planteando la Comisión de la Verdad. Que la Comisión de la Verdad no excluye a los acuerdos de La Habana. Lo que dice la Comisión es hay que cumplir los acuerdos de La Habana y hay que cumplirle a las 100.000 familias que firmaron la sustitución. Pero hay que ir más allá de eso. Primero, porque el país no es el mismo de hace 6 años, el problema no es el mismo de hace 6 años, y porque además esa estrategia solo puede satisfacer tal vez un pequeño cúmulo de un grupo de campesinos, pero no la dimensión y la magnitud del reto que tiene Colombia en términos de todo, de lo geopolítico. Otra recomendación clave de la Comisión de la Verdad es que, por ejemplo, las agencias internacionales tienen que transparentar su papel en el país. La DEA tiene que transparentar el qué hacen en el país. USAID tiene que transparentar qué hacen en el país. Y eso es clave para entender cómo funciona este mercado, porque ellos son actores de este mercado. Entonces, por supuesto, digamos que donde se para Petro es, digamos, en el primer mes de Santos de presidencia. Y tú, que nos regresamos al 2014, él entró en el 2010, pero digamos en el 2014, cuando ya iban adelantadas ciertas negociaciones, en el 2014, ahí nos regresa Petro, pero no nos está abriendo un marco nuevo del tratamiento de política de drogas. En ese mismo sentido, hay personas que, y tú ya señalas la diferencia de fondo entre lo que pensaría la Comisión y lo que hace el gobierno. Sin embargo, hay sectores de este país que consideran que la propuesta del gobierno es demasiado revolucionaria, ¿sí? Marihuana para adultos. ¿Sí? E incluso tienen el temor de que Estados Unidos, estos días estuvo aquí el secretario de Estado de Estados Unidos, que no ve como el visto bueno sobre ese tipo de propuestas, ¿sí? En el caso de la marihuana propiamente dicho,
¿tú consideras que avanzar en esa legalización de uso adulto sí va a transformar este país en algo? O como dicen algunos, eso no va a avanzar mucho porque las redes de narcotráfico no son locales sino transnacionales. No, yo no demerito el poder que tenga la posibilidad de la legalización del uso adulto de la marihuana. Digamos que esto no es un asunto primero de pasos, como lo quieren hacer. Las preguntas siempre son, ¿pero qué pasos hay que hacer para llegar a la legalización de no sé qué? No, esto es más dialéctico, y esto es de disputas, y es de luchas y de discusiones. Me parece muy importante los avances que hayan en torno a la legalización de la marihuana de uso adulto. Ahora, hay que ver que hay muchas cosas que ya están reguladas. Aquí ya hay una regulación de una dosis mínima, hay una regulación, una serie de cosas que ya amparan el libre desarrollo de la personalidad. El problema es la ejecución de eso. Si usted no reforma a la policía, que es el que no le respeta a usted los derechos que tiene como consumidor, aunque haya ley, lo va a atropellar. Si usted no reforma el ejército, va a pasar lo mismo. Es en la práctica cotidiana del parque, en los cuales usted puede tener la ley que sea, pero si eso no cambia, va a haber una persistente violencia, que es una violencia estructural, racista y clasista. Es decir, seguramente si tú vas a las tiendas que vayan a ver de marihuana en los barrios ricos de Bogotá, va a ser una cosa, pero la policía va a estar jodiendo a la gente en Soacha, en Usme, aquí en las comunas. Que eso es como que... Entonces es un paso importante. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no es solo eso, sino que no es solo la regulación de la marihuana, sino es la reforma estructural al Ministerio de Defensa, a la policía, al ejército, y una reforma en la producción. ¿Quién va a producir esa marihuana? El autocultivo. ¿Se va a permitir o no se va a permitir en el autocultivo, por ejemplo? Entonces, ¿usted sí va a poder tener su autocultivo o va a tener que depender de la multinacional que le venda a usted la marihuana? Y esas son cosas que hay que ver en la letra menuda de estas legalizaciones. ¿Quién va a producir? Los campesinos del Cauca van a poder producir. Entonces, por supuesto, es el llamado a que es muy importante estos temas de consumo y la legalización, pero aquí hay que ver es quién se va a quedar con ese mercado, que es el que va a suplir la marihuana en un futuro. Esa es la pelea que tienen que estar haciendo los canábicos. No es simplemente que ahora todos vamos a poder, con unas restricciones legales de edad, de todo eso, sino quién se va a enriquecer con este negocio. Yo quiero cerrar con una pregunta, y es en esos mismos retos, porque tú ahorita señalabas que un sector de la población colombiana ha validado esas prácticas de limpieza social, ¿cierto? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál es el gran reto que tenemos como para que ese sector de la sociedad deje de validar esas prácticas? ¿Sí? ¿Qué habría que hacer para que un padre de familia, una madre de familia deje de pensar que si su hijo probó marihuana ya se va a volver indigente y se le acabó la vida? ¿Qué nos falta recorrer allí para que también el cambio no sea solamente institucional, sino de la matriz cultural de este país en relación al consumo de drogas como la marihuana? Uy, esa es una preguntota. Y sería como muy soberbio de mi parte decir que me la sé, pero yo tengo unas pistas, pero de pruebas, no. Nosotros en la comisión escribimos una cosa sobre cómo llegar a hacer la regulación legal estricta, porque decían, no, pero ¿cómo debe ser? Díganos, haga el proyecto de ley para que sea. No, eso no lo hace ni Estefanía, ni el equipo de drogas, ni lo hace un set de expertos, ¿no? Las mismas ONGs de siempre sentándose a decir, es que el proyecto de ley tiene que ser así. No, lo que nosotros pusimos como condición clara tiene que haber un diálogo plural, por supuesto académico, pero de usuarios, de productores, de profesores, de ciudadanos, de todo.
nosotros no hemos sido capaces de hacer ese diálogo. La comisión lanza este informe que trabaja tantos temas, trabaja la relación del narcotráfico con el desarrollo rural, con los actores armados, con la política, con las relaciones internacionales, ¿no? Que esos son los apartados que invitamos a leer a todos que hay en ese informe. Pero la invitación del informe es vernos en el espejo. Es que nosotros no nos queremos ver en el espejo. El narco siempre es otro, el usuario siempre es otro. Y esto deberíamos estarlo discutiendo, y ahí voy a ser como muy tradicional tal vez, pero deberíamos estarlo discutiendo, por ejemplo, con todos los rectores y todos los profesores de las universidades, con todos los rectores, profesores de las escuelas, que son los primeros estigmatizadores. No hay nadie más. A veces la estigmatización del profesor y de la profesora es muy fuerte y reproduce eso sobre los estudiantes y las estudiantes. Entonces, una matriz muy clara es discutirlo en la casa, en los espacios educativos, el diálogo plural. ¿Cómo nos inventamos un diálogo plural? ¿Por qué no dejamos de hacer esos novelas de Caracol sobre narcos y no sé qué, sino generamos unos espacios? Había una propuesta que no es esto, pero por ejemplo en Inglaterra tienen un método para cambiar la ley y es llamar a 100 personas de la isla del Reino Unido. 100 personas. Escogen 100 personas al azar en todo entonces hay de todo, amas de casa, estudiantes, expertos, abogados, funcionarios, lo que sea, 100 personas. Y esas 100 personas las ponen a discutir por un año, les llevan usuarios, expertos, académicos, ¿no? Digamos en términos de drogas, ¿no? Los ponen a hablar de eso y a escuchar y discuten y al final ese grupo de gente toman decisiones sobre X o Y. Tal vez sería muy arriesgado hacerlo así, pero ¿por qué no creamos formas alternativas de comunicarnos como país sobre esos temas? Porque no estamos haciendo unos diálogos, unas conversadas que... Para terminar, cada vez me siento que somos... Antes creíamos que teníamos un poco más de voz. El Espectador ha hablado de esto, medios alternativos han hablado de esto, ¿no? El acuerdo de paz abrió una discusión amplísima, una ventana de oportunidad sobre el tema de drogas en el país, amplísimo. Ya no estamos hablando de narcocultivadores solamente, estamos hablando del campesino cocalero como líder social. Eso es increíble, eso no pasaba antes. Y se abre esta discusión, pero de repente tenemos unos funcionarios públicos de nuevo en el poder que están diciendo las mismas cosas de hace 15, 20 años, cuando creíamos que este iba a ser el gobierno del cambio, ¿no? Y están hablando de las mismas, por ejemplo, de cultivos industrializados. Hombre, esto lo decía Duque, esto lo decía Santos, esto lo decía y Uribe, y ahorita vuelven a salir con el cuento de los cultivos industrializados. Entonces, ahorita hay una decepción muy fuerte en el sentido de, mucha gente creía que había una masa crítica mucho más amplia, pero llegan al poder unas personas que parecen que nunca hubieran leído un periódico en estos últimos 6 años en el país. Entonces es un poco eso, cómo generamos el vernos al espejo. Pues usted nos adelantó algo, Estefanía, antes de irnos, es de qué debemos estar pendientes, es decir, de toda esta agenda que hemos hablado hoy con usted, y a propósito de esa conclusión frente a los cultivos industrializados. Entonces, ante esta conversación, nosotros como periodistas, el profesor Adrián como académico y nuestros oyentes que consumen medios, frente a ese tema, la lucha antidrogas y específicamente el ciclo que estamos hablando de la marihuana más allá de la guerra contra las drogas, ¿a qué debemos echarle el ojo en materia de medios de comunicación o de decisiones de política pública nuestras o externas, ya para concluir esa conversación de hoy? Por ejemplo, para los campesinos que escuchan esto, en todas estas regiones que tú dijiste al principio, toda esta gente firmaron acuerdos de sustitución y programas de sustitución.
toda esta gente debe estar pendiente de qué va a pasar con el mercado de la marihuana, porque la marihuana puede ser un mercado en el que se pueden insertar estas 100.000 familias. Y todos ellos deben estar ya sentados leyendo cómo va a ser ese proyecto de ley. Porque si ese proyecto de ley dice, no, es que los únicos que pueden ahora cultivar marihuana tienen que ser las personas que tengan $1 millón y que tengan una capital mixto con otro país, quedan todos por fuera. Entonces todos los campesinos y campesinas tienen que estar viendo que este nuevo mercado que se está abriendo, que puede ser una oportunidad para sustituir sus cultivos, si creen en la sustitución, porque firmaron la sustitución, ese es un camino y tienen que estar todos pegados, a todos los senadores, de cómo va a ser esa discusión. Y que ellos, de entrada, deben tener derecho, por ser firmantes y por ser quienes le apostaron al tema de sustitución en la construcción de paz, deben tener una línea privilegiada en todo este mercado de la marihuana que se abre. Eso es clave. Y los canábicos tienen que estar hablando con ellos, ¿no? Y tienen que estar insertados en esta discusión de la construcción de estas nuevas líneas y el surgimiento de este nuevo mercado. Eso es una línea. Segundo, ¿quiénes son los medios que salieron a decir que esto es una nueva política de drogas? Pues los mainstream, ¿no? El Tiempo, el País, ¿no? Estos grandes, agencia, todos ellos, el New York Times, salieron a decir que no, que esto es una nueva política, o que los gringos se arrodillaron a Petro, una cosa que intenta decir también la opinión pública. No es cierto, no es cierto. Hay que seguir insistiendo en que esta es una agenda que se construyó desde Obama, que se basó, por ejemplo, en hay un documento que ojalá todos puedan leer o socializar, que es el informe del Congreso del Comité de las Drogas del Hemisferio Occidental, donde dice el desarrollo holístico, y no lo dice ahorita con Petro que lo está diciendo, lo dice hace 3-4 años, que dice esto tiene que ser una política de desarrollo holístico, lo que eso signifique, que es que desarrollo alternativo. La segunda cosa que yo creo que tenemos que insistir es que no crean en desarrollo alternativo. Eso es un invento desde los 80s que no opera en proyectos productivos familiares individuales. No se dejen meter eso. Aquí hay que pensar en colectivo, en temas estructurales. Porque cuando hablamos de los jóvenes consumidores de drogas que han sido violentados en el conflicto armado, tenemos que hablar del modelo económico que produjo los ganadores de esta guerra. Ese es el sentido de esta guerra. Esta guerra no es un tema de comunistas, anticomunistas. Es un tema de una guerra de despojo de cuerpos, de despojo de proyectos de vida. Entonces, si no hay esos cambios estructurales en el modelo económico, siempre vamos a tener jóvenes para la guerra. Estefanía, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros a propósito de este ciclo en el cual desde el Instituto de Estudios Políticos y la emisora cultural queremos tener muchas miradas alrededor de la marihuana más allá de la guerra contra las drogas. Muchas gracias y esperamos tener otra oportunidad para conversar con usted. Ay, gracias Alexander y gracias Adrián, me encantó. Y bueno, aquí estoy a su disposición. Hay que hacer un ejercicio muy divulgativo, ojalá todos en sus casas, todos y todas hablen en sus casas de estos temas desde una posición muy crítica y sobre todo una posición de un horizonte de paz. La paz total que llaman, la paz en este país no se va a lograr si este nudo no se resuelve y ya las ingredientes de siempre ya han mostrado que no son, las recetas de siempre han mostrado que no son, pero eso no se logra sin la gente movilizada, pensando, discutiendo y sobre todo bien parada en cada vereda. Sí, nuevamente reiterar los agradecimientos a Estefanía Ciro por acompañarnos en la tarde de hoy, a nuestro público, e invitarlos a que lean el informe de la guerra contra las drogas a la guerra en las drogas de la Comisión de la Verdad. Es un texto que vale la pena ser leído y ante todo, como lo ha dicho la Comisión, ser discutido, porque la idea es no solo leerlo, sino discutirlo. Y retomo yo con lo que despedía Estefanía, muy importante que este tema de drogas sea un tema para conversar en las casas y en los colegios. Es fundamental para poder explorar un cambio en esta perspectiva.
Estefanía Ciro Rodríguez es doctora en Sociología e investigadora de la Comisión de la Verdad, nuestra invitada hoy. Y Adrián Restrepo Parra, nuestro coordinador académico, profesor investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. William González, Operación Sonora, les acompañamos en cabina con Alexandra Otálvaro Villada desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Juliet Guevara. Dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. Ya saben, jueves 4 a 5 de la tarde en la radio y luego en las redes sociales del instituto, todo el archivo de este y los demás ciclos. Por lo pronto, una feliz tarde para todos y para todas. Hasta pronto. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.